2, versículos 1 al 10. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 al 10 o hasta el 9. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Señor Jesús. Apóstol Juan, capítulo 2, muy bien. Bueno, vamos a leer Reina Valera. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Todos. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Señor Jesucristo, te bendigo. Te doy las gracias porque tú eres incomparable. Nos has reunido hoy abriendo las puertas de tu casa para recibirnos. Y estamos con el corazón henchido de alegría, Señor, manifestándote gratitud. Ahora, Padre Celestial, nuestra alma necesita alimentarse. Háblanos, te lo ruego. Usa este instrumento, Señor Jesús, para honra y gloria de tu nombre y edificación de cada uno de los oyentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese dándole gloria al Señor. Muy bien, vamos entonces a continuar con el estudio de la doctrina de la conversión. Ya en esta tercera entrega vamos a mirar un poco sobre lo que ocurre cuando somos convertidos. Entonces el tema para hoy es: la conversión es cambio en el ser, en el hacer y en el estar. La conversión es cambio. ¿Oyó? Si no hay cambio, usted no se ha convertido, o de pronto se ha desconvertido. Es cambio en el ser, en el hacer y en el estar. En esa línea de pensamiento nos vamos a mover hoy. El texto que acabamos de leer ilustra muy bien lo que es la conversión. Dice la Escritura que fue la primera señal milagrosa que el Señor Jesucristo hizo, y siempre me ha llamado la atención que su ministerio lo inaugurara en una boda, le diera ese privilegio a una relación tan especial como es el matrimonio. Y ahí efectuó su primer milagro. Y ese primer milagro fue precisamente la conversión de un elemento que pertenece al reino mineral, como lo es el agua, incoloro, inoloro, insaboro. Pero el efectuar aquel milagro causó la transformación. Y entonces, sin él tocarlo, solo por el poder de su palabra, pasó aquel elemento simple, transparente, sin olor alguno, a ser ahora con buen sabor, con buen olor y con buen color. Entonces pasa de ser un elemento del reino mineral a pertenecer al reino vegetal, porque el maestro de ceremonia, el encargado, está certificando que es agua o es ¿qué? Es vino. Y certifica que es el vino de más alta calidad, el mejor vino. Entonces ahí tenemos el proceso de la conversión. Ahí hay un cambio. En cambio, en diferentes formas. Y eso se debe evidenciar en nosotros también. Si decimos que somos convertidos al cristianismo, que somos hijos de Dios, se debe evidenciar en nosotros también cambios. Amén, hermanos. Cambios. No podemos seguir diciendo: soy cristiano, tengo tantos años en la iglesia, y seguimos siendo los mismos con las mismas. No. Hay un cambio que se opera en nosotros, que va de lo interno a lo externo.
Y dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabanzas al Señor Jesús. Vamos a mirar entonces algunos personajes en donde se evidencia tanto la conversión como los cambios. En primer lugar, vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, a partir del versículo 1, hay un personaje malvado que su padre había sido un excelente rey. Su padre, el rey Ezequías, un excelente rey. Sin embargo, este muchacho, este que ocupa el trono, se convirtió y se destacó por ser uno de los peores. Vamos a mirar a ver qué hizo Manasés. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. O sea que murió ¿a cuántos años? De 12 bueno, 67. Oiga, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, hizo exactamente como hacían los cananitas antes de que Israel poblara o ocupara aquella tierra que Dios les había prometido. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, su papá borró la idolatría, borró los cultos a todos los dioses extranjeros y restableció el culto nacional. Pero ahora Manasés va en contra de la doctrina, va en contra de lo que su papá creía, y entonces reedifica todo aquello. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y los rindió culto. O sea, decidió adorar a las criaturas antes que al Creador, adorando a las estrellas, adorando al sol, adorando a la luna, y el Creador de todo eso decidió ignorarlo. ¿En qué está convertido Manasés? Es un idólatra con mayúscula, ¿verdad? A ver, seguimos. Edificó también altares en la casa de Jehová. Mire el atrevimiento. En la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Lo llevó a la casa. Eso es para provocar a ir al Señor. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Gimnón. ¿Eso qué es? Cuando usted lea eso, es que un hombre está sacrificando a su hijo, como sacrificar una oveja o un animal, a los ídolos, cosas que nunca Dios ha pedido. Porque lo más cerca que hubo fue Isaac, y Dios detuvo a Abraham. Pero esta clase de culto, y de paso le hago un llamado a los padres: por favor, sea usted el mejor amigo de su hijo. Sea usted, madre, la mejor amiga de su hija. No crea que todo anda bien. El diablo no pierde oportunidad. Él busca la manera de desestabilizar emocionalmente a sus niños. Tampoco cometa la locura de pensar que su hija, su niño, su niña de 12 años va a entender y va a actuar como usted, que tiene 30, 40 años. A usted le es más fácil regresar a la adolescencia porque ya pasó por ahí y sabe lo que se vive en esa edad. Pero su hija, su hijo todavía no ha llegado a la adultez donde usted está. Entonces tenemos la facilidad de comprenderlos, porque ese culto que demanda el sacrificio de los niños, no crea que ha pasado de moda. Ahora solamente ha cambiado algunas estrategias, pero el diablo sigue interesado en los niños. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice: miraba en agüeros. ¿Qué son los agüeros? Bueno, cuando me daban café, ya no me dan café. Usted que toma café, entonces después que tomaba el café, meneaba así, miraba en el fondo a ver que, ay, mira, le salió un camino largo. ¿Y cuánto? Esos son agüeros, ¿no? Ay, que llegó una mariposa negra a la casa. Los viejos antes cocinaban con leña y decían: la candela está cantando, vamos a tener visita. Esos son agüeros, ¿no? Agüeros. El rey creía en eso. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos, encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Imagínense. ¿En qué estaba convertido Manasés? Tremendo, ¿verdad? Seguimos leyendo. Además de esto,
puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo le entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Mas Manasés hizo extraviarse a Judá. Oiga lo que logró. Al reino de Judá, la tribu de Judá, la hizo extraviar de Dios. Y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Cómo le parece a usted? A alguien que debía ser temeroso de Dios, que debía ser un ejemplo, está convertido en alguien peor que aquellas naciones que fueron despojadas de su tierra. ¿Será que hoy día se consigue a alguien que diga que es cristiano y que procede peor que aquel que en la calle anda y que nunca viene a culto? ¿Usted qué dice? De que los hay, ¿verdad? Son como las brujas, no se ven, pero de que existen, existen. Amén. Seguimos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Por qué? Porque escuchaban a los demonios, seguían a los demonios. Gracias, joven, Dios lo siga usando. Por lo cual Jehová, Señor, si lo convirtieras en café así como convertiste el agua en vino. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Ya hay un proceso de conversión. Porque Dios no oye al pecador, a menos que el pecador se arrepienta. ¿Es así o no es así que dice la Biblia? Dios no oye al pecador, pero si el pecador se arrepiente y vuelve a Dios, a ese escucha. Entonces Manasés, que andaba perdido en el otro polo, andaba en las tinieblas en el reino de la idolatría, ahora que está cautivo, que es llevado prisionero por los asirios, se humilla delante del Todopoderoso, reconoce al Todopoderoso, porque es que su padre había servido al Dios de Israel. Así que desde niño conocía quién era el Dios de Israel. Ahora humillado, clama al Señor y el Señor lo escucha y dice: y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés. Ya hay una conversión, ¿sí o no? Hay una conversión. Seguimos leyendo. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos. Lo que antes había hecho ahora lo está quitando, porque debe evidenciarse el cambio. Y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén los echó fuera de la ciudad. O sea, usted no puede convertirse y todavía andar con las cadenitas y todavía andar con las cositas y las costumbres, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, bueno. Terminamos el 16. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Eso es conversión. Pero también cambios. Cambios en el vivir, cambios en el ser y cambios en el hacer. Si no hay cambios en su vida, aunque grite que usted es convertido, hermano, Lola, pero no le creo. ¿Oyó? Vamos a mirar otro caso todavía más diciente. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Segundo libro de Reyes, 23, 21. Mire que estoy usando ejemplos del Antiguo Testamento, donde todavía el evangelio del Calvario no se predicaba. Era solamente sombra. Cuanto más nosotros, que tenemos la palabra profética más segura, debemos tener cambios en nuestras vidas. Segundo libro de Reyes 23, 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto.
No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores y adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Léanlo ustedes, por favor. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después nació otro igual. Oiga, eso es conversión. Amén, hermano. Eso es conversión. Rápidamente aceleramos y llegamos a un personaje del cual hablamos bastante el domingo pasado. Hechos capítulo 8, versículo 3. No olvide que estamos mirando cambios en el ser, en el hacer y en el estar. Porque Manasés cambió de ser idólatra a ser adorador de Dios. Cambió de lugar, cambió de ser y cambió de hacer. Josías era también un amante del Señor. Ahora miramos a Saulo. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Oiga, Saulo fue peor que el COVID. Sí, porque el COVID hubo casas donde no hizo daño, ¿verdad? Pero Saulo no perdonaba una casa. Eso iba casa por casa. ¿Y qué hacían las casas? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire el ser y mire el hacer de Saulo. Ahora vamos a mirar el cambio. Hechos 9:19. Hechos 9:19, si lo puede colocar en la NTV le agradezco. Hechos 9:19 al 21. Muy bien, dice: después, como comió algo y recuperó las fuerzas, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó ¿a qué? Ya hay un cambio en el hacer. Antes perseguía a los que creían a Jesucristo, ahora predica a Jesucristo. Pero el cambio en el ser es consecuencia del cambio que hubo en el ser. Amén. El cambio en el hacer es consecuencia del cambio que hubo en el ser. Entonces, a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Oiga, lean ustedes por favor ese versículo. Amén. ¿Era el mismo hombre o no era el mismo hombre? Ay, ¿por qué no hacía lo mismo? Me gusta esta versión porque dice, las otras versiones se para ambigüedad y dice: no es este el mismo, pero acá se usa hombre. No es este el mismo hombre, es el mismo ser humano, la misma persona que antes perseguía este camino y ahora lo predica. ¿Qué fue lo que pasó en Saulo? Que lo llevó al cambio. Ajá, y ese encuentro con Jesucristo, ¿a qué lo llevó? A la conversión. Conversión entonces sinónimo de cambio. Cambio en el ser, cambio en el hacer y cambio en el estar. Antes andaba de casa en casa persiguiendo a los cristianos, ahora por las calles y por las casas predica que Jesucristo es el Mesías. Antes andaba en la casa de los sacerdotes y de los gobernantes pidiéndoles cartas para arrestar a los cristianos, ahora anda con los cristianos que antes perseguía. Los que lo observaron dijeron: ¿no es el mismo hombre? Sí, claro, es el mismo hombre, pero hace algo distinto. ¿Por qué? Porque desde el momento que el Señor Jesucristo se le salió al paso en el camino de Damasco, su vida cambió. Entonces es una verdad
tajante, la que cantamos en aquel coro que dice, cuando Cristo vino. Y lo que sigue, ¿cómo es? Mi vida entera cambió. Pero muchos están cantando con la carita triste, así, no se ve cambio. Amén, no se ve cambio. Vamos a mirar otro cambio aún más radical en el libro de Marcos, capítulo 5. Y es que los cambios que opera el Señor Jesucristo, miren que dice que Saulo enseguida predicaba a Jesucristo. O sea, son cambios instantáneos que se evidencian enseguida. Vamos a mirar en Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 6. NTV, hermano Emanuel. Gracias. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre del Dios, de Dios, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una aldea, en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, y difundiendo la noticia mientras corrían, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. ¿Cómo lo vieron? Ajá, se encontraba ahora sentado allí y completamente vestido, porque antes estaba desnudo y en su sano juicio. Y tuvieron miedo. ¿Y qué pasó aquí? Es que hay cambio, aleluya. Tuvieron miedo. Vamos a ver cómo sigue. El que crea, no, se me fue. Ese es Marcos 16. Eso sí, ahora sí. Entonces le dijo, vayan por todo el... No, hombre, pero... Es Marcos capítulo 5, hermano Manuel. Capítulo 5. Que se me saltó al 16. Capítulo 5, versículo 16. Muy bien, gracias. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a ¿qué? A proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban asombrados de lo que les decía. Cambios. Alguien que estaba totalmente en las garras del enemigo, totalmente poseído por miles de demonios, que vivía en los sepulcros, que no usaba ropa, que dormía, que vivía en el cementerio y dormía en los sepulcros, que era el terror de la región. Pero ahí llegó Jesucristo, una evidencia más de que no somos nosotros los que encontramos a Jesucristo, que es Jesucristo quien salió en busca de nosotros, que es Jesucristo el que nos encuentra a nosotros. Allá llegó, lo encontró y lo transformó. Esa transformación implica libertad, ¿verdad? Liberación de los demonios. Implica un cambio tan rotundo
que lo que antes no hacía, ahora lo está haciendo. Antes andaba desnudo, ahora está vestido. Antes hablaba incoherencia, ahora está en su sano juicio atendiendo lo que el Señor dice. Pero no solamente notemos el cambio ahí, sino que el cambio de ambiente. Cuando el Señor Jesucristo llega, los demonios que habían dentro de él dijeron: ¿para qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero ahora que está libre de los demonios, el hombre le dice: Señor, déjame ir contigo. ¿Cómo es que antes rechazaba la presencia del Señor y ahora desea estar en la presencia del Señor? Es que ha habido cambios. No sé cuántos de ustedes alguna vez pasaron por fuera del culto y se burlaban de los que estaban acá adentro. ¿Y ahora por qué no se burla? Ahora por qué dice gloria a Dios y aleluya. Es que hubo cambio en nuestras vidas. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Pero poniéndole un poquito más la lupa al pasaje, nos vamos a encontrar que Reina Valera 60 dice que él se fue por toda la región de Decápolis. Aquí la NTV nos dice que Decápolis era una región compuesta por 10 ciudades, de ahí viene el término Decápolis. 10 ciudades que eran ciudades países, o sea, cada ciudad tenía su presidente o su rey, su gobierno, sus leyes. Y allí, ¿quién fue el primero en llevar el mensaje? ¿Por qué el Señor Jesús no envió a Pedro, a Jacobo, a Juan? ¿Quién fue el primero en llevar el mensaje allí? ¿Ah? ¿Quién llevó el mensaje a esa región? A ver. Dígalo, que la boca es suya, dígalo sin vergüenza. ¿Cómo? Ah, muy bien. Porque es que algunos dicen: no, el endemoniado. No, el endemoniado no fue. Ya no estaba endemoniado, el Señor ya lo libertó. El que había estado endemoniado, mire cómo cambia. Antes estaba al servicio de Satanás, ahora está al servicio de Dios. Estaba poseído por Satanás, servía a Satanás, ahora está poseído, lleno del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y ahora pasó de ser un siervo de las tinieblas a un siervo de la luz, a ser un embajador de Satanás, a ser un misionero en Decápolis. ¿Y qué contaba? Pues las maravillas del Señor. Aleluya. ¿Eso es cambio o no es cambio? Hermano, y no es el mismo Jesucristo el de nosotros, el que adoramos aquí. Ese no es el mismo Jesucristo de aquí de la central de Corozal, hermanos. Entonces Él merece la gloria, ¿verdad? Merece la alabanza, merece un aplauso, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre. ¿Cuántos de los que hay aquí jugaron béisbol? Béisbol o softball. Bueno, les voy a tirar una bola curva. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5. NTV de nuevo. Cuando llegues a Gilbea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira. Y estarán profetizando, o sea, bajo la influencia del Espíritu de Dios. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Le están diciendo a ese alguien con el que están hablando. Y profetizarás con ellos. Oiga, esos dos últimos renglones. Serás transformado en una persona diferente. ¿Oyó? En una persona diferente. Y el 7. Después de que sucedan estas cosas, estas señales, haz lo que debas hacerse, porque Dios está contigo. ¿A quién le dijeron eso? A Saúl. ¿Quién hizo todo eso con Saúl? ¿Quién lo hizo? Dios. Lo transformó en una persona distinta. Reina Valera 60 dice: serás mudado en otro hombre. Entonces le cambió el corazón, lo llenó con su espíritu, lo dotó de poder y encima de eso le dio como orientador espiritual al profeta Samuel. Pero Saúl permaneció. Se lavó la curva, compañero, usted que está con el bate en la mano.
Es la siguiente pregunta. Después de uno estar convertido de verdad a Dios, ¿se puede desconvertir? ¿Y cómo se hace el proceso de desconversión? Échele. Porque es que a Saúl Dios lo elige para que sea el primer rey en Israel. Y de hecho Saulo lleva el nombre en honor a este hombre. Y Saúl tenía todo para triunfar. Un corazón nuevo, lleno del Espíritu de Dios. Un guía espiritual como Samuel. Y una promesa que Dios le dice, porque yo estoy contigo. Haz, después de todas estas cosas, haz lo que te venga al corazón. Eso me parece como Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, diciendo, haz todo lo que te venga al corazón, porque yo estoy contigo. ¿Qué le faltaba a Saúl? ¿Y cómo terminó Saúl? ¿Terminó triunfante? ¿Terminó en victoria, en éxito? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Qué pasó con Saúl entonces? Si Dios lo convirtió en un hombre distinto, hasta lo convirtió en rey, ¿qué pasó con Saúl? ¿Dónde estuvo la falla? Y si eso aplica a nosotros, si se puede dar en nosotros. Miren que el Señor Jesucristo un día dijo estas palabras: no os he escogido yo a vosotros 12. Metió hasta el torcido, lo metió ahí. Y uno de vosotros es que, dígalo, no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es del diablo. Ahí entonces, lo de Saúl sí se puede dar en la iglesia. Que alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado, que Dios lo engendró, que Dios lo convirtió en hijo suyo, termine convertido en hijo del diablo. Sí se puede revertir la conversión. Y entonces, ¿cómo es eso? Explíqueme eso, a ver. Si es que la conversión es un solo momento o debe ser algo continuo. Y si dejo de convertirme cada día en hijo de Dios, en siervo de Dios, y en lugar de eso empiezo a vivir en la carne, a no hacerle caso a lo que Dios me dice. Eso es como si usted me trajera un pocillo con tinto. Imaginemos que me trae un pocillo con tinto. Oye, un tinto emocional. Entonces ese pocillo de tinto está en su punto. Ni amargo ni dulce, está en su punto. Pero usted viene y lo prueba y dice, hermano, está muy cargado. Y le coloca un poquito más de agua. Y viene otro y lo prueba y todavía está muy cargado y le echa más agua. Entonces el último que lo probó ya no es ni tinto ni nada, es una agua sucia. Echó a perder lo bueno que estaba. O sea, lo que Dios hace bueno en nosotros permanecerá bueno si nosotros continuamos unidos a Él. Si permanecemos conectados a Él, si dejamos que el mundo meta su mano, que el diablo meta su mano, o que nuestra naturaleza humana quiera gobernar las cosas, hermanos, nos vamos a devolver. Mira el caso de Judas. ¿En qué momento Judas comenzó a ser discípulo de Satanás? Si el Señor lo llamó para que fuera discípulo de él. Porque Marcos 3:13 dice, después de haber orado, subió al monte y llamó hacia los que él quiso para que estuvieran con él. ¿Y en qué momento Judas se convirtió en hijo del diablo? ¿En qué momento un hombre se convierte en ladrón? ¿Cuándo? Cuando comienza a robar. ¿En qué momento alguien se convierte en mentiroso? Y si sigue mintiendo, ya no está convertido, sino consagrado. Sí, claro. Es que es el mismo proceso. Tan consagrado está la mentira que ya ni la piensa. Y entonces le llaman mentira fresca. Y cuando usted se consagra al Señor, ya no hace fuerza para orar, ya no hace fuerza para leer la Biblia. Está tan consagrado al Señor que ese es su deleite, ese es su placer.
pero porque continuamente maneja esa relación con el Señor. Entonces saquemos de la cabeza el concepto de que la conversión es un acto histórico que aconteció hace tantos años. No, no, no. Todos los días debemos convertirnos. Recordemos que la meta es ser perfectos en Cristo Jesús. Esa es la meta de Dios, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces lo que pasó con Saúl no quedó ahí solo para que fuera historia, sino para advertirnos. Mire que la carta a los Hebreos dice: es imposible que los que gustaron del poder celestial, del don del Espíritu y recayeron, sean renovados para salvación. ¿Por qué? Porque pisotearon al Hijo de Dios y han tenido por inmunda la sangre del pacto. El apóstol Pablo dice: mira, cuando vengas, trae los libros y trae los capotes, porque Demas me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y menciona también a Alejandro, pero no el de aquí, sino el calderero. Dice: Alejandro el calderero, el cual me ha causado muchos daños, el Señor le tenga en cuenta. Eran gentes que, es más, en la carta, una de las cartas de la iglesia de Apocalipsis, el domingo pasado hablamos de la doctrina de los nicolaitas. Se presume, se especula que ese Nicolás, fundador de ese movimiento, fue el que hizo parte de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6. Y eso no es extraño, porque es que ya le mencioné el caso de Judas. El Señor escogió a los 12 y se le apartó uno, el hijo de perdición. Usted no ve que en cada familia está una oveja negra. Vamos a mirar otro proceso. Vamos a mirar un proceso, porque estamos hablando de cambio en el ser, en el hacer y en el estar. En el libro de Ruth, hay un pasaje maravilloso. Capítulo 1, versículo 8. Ruth 1, 8. En la Reina Valera no hay problema. Dice: sin embargo, y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa, en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tuviese marido, y aún diese a luz hijos, se pasa cuando no hay café, se pone así. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú atrás tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, escuche bien, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es conversión. Pero Ruth tiene un problema enorme. Ella no podía convertirse al Dios de Israel como nosotros lo podemos hacer con el Señor, porque había una ley que le prohibía a Ruth que a menos que cumpliera esa ley, ella no podía convertirse al Dios de Israel. Me refiero a Deuteronomio 23:3. Acuérdense que los moabitas, Deuteronomio 23:3, mirámoslo primero: no entrará amonita ni moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Eso es una regla, es un mandato de Dios.
Entonces los moabitas y los amonitas son descendientes de Lot con sus hijas. Ruth es moabita. Noemí es israelita. Noemí creía en el Dios de Israel. Ruth, aunque quisiera, no podía si no cumplía este requisito. Tenía que pertenecer a la 10ª generación, ¿oyó?, para poder cumplir ese mandato y entonces poder ser aceptada, si creía. Pero oiga, con Dios no hay casualidades ni de buena, Dios es perfecto. Ruth dice: donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué está diciendo con eso? Está renunciando a su nacionalidad. Está renunciando como hizo el padre Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahora le está diciendo: tu Dios será. No dice es, porque debe darse el proceso de conversión. Tu Dios será mi Dios. Entonces ella pertenece a la 10ª generación y prueba de que ella fue convertida, de que ella fue aceptada. Vamos al capítulo 4 del libro de Ruth, por favor. Ruth capítulo 4, versículo 13. Vamos a mirar qué pasó con Ruth, si fue aceptada o no fue aceptada. Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová, oiga, Jehová, o sea que la aceptó Jehová. Jehová le concedió, le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Seguimos, un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomó Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, Isaí padre de David. Entonces, en resumen, Ruth fue aceptada. Pero lo más glorioso, hermano, es que no solamente fue aceptada, sino que en Lucas capítulo 3, versículo 23, hay una cosa maravillosa allí. Lucas 3:23. Aleluya. Dice así la Biblia: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahí sigue la genealogía. Salte al versículo 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Booz fue el que se casó con Ruth, y de ahí nació Obed. Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Y a Jesús se le conocía como Jesús, hijo de David. ¿Quién hizo parte de esa cadena? Ruth. ¿Y por qué hizo parte? Porque fue aceptada. ¿Y por qué fue aceptada? Porque se convirtió. ¿Y cuándo se convirtió? Cuando abandonó los dioses de Moab y abrió su corazón al Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Hermanos, el cambio de estado se evidencia en que dice el apóstol Pablo: ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda a nombrar en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás, del Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, en esta forma que vivan siempre honrarán y agradarán al Señor, y sus vidas producirán toda clase de benditos frutos. Mientras tanto irá creciendo a medida que aprendan a conocer
conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre que los hizo aptos para que participasen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al buen reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y Pedro dice así: pero ustedes no son así porque son pueblo, ustedes no son así porque ustedes son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibían misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios, porque conversión significa cambio en el ser, en el hacer y en el estar. Colóquese de pie, por favor. El Señor Jesús tiene todo el poder esta mañana para cambiarle la vida a alguien que le dé la oportunidad de hacerlo. Alguien que esté cansado de esa vida, que ya no quiera seguir con esos mismos pasos. Al que tienes que darle la oportunidad es a mi Señor Jesús. Él ha cambiado la vida de millones y millones de personas a lo largo y ancho de la historia. Y ese mismo Jesús está presente en medio nuestro este día. Está deseoso de tu corazón y dice: si oyes hoy mi voz y abre, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Habrá una fiesta en el cielo. ¿Será que un amigo esta mañana, una amiga, quiere venir a los pies del Señor Jesús? Hay una Ruth aquí, hay un Manasés, hay un Josías que se convierta a Dios de todo corazón. ¿Será que un hermano o una hermana es capaz de mirar hacia adentro y observar que hay cosas que cambiar? Ese mal carácter solo en las manos de Dios puede ser transformado. Esa facilidad para mentir, para endeudarte sin necesidad, ¿no crees que necesita la intervención divina? ¿No crees tú que solo la mano del que nos creó puede entrar allá a lo profundo de nuestra alma y continuar ese proceso de transformación? Los hermanos de Galacia iban bien, de un momento a otro retrocedieron. Tú no hagas lo mismo. Avanza en el nombre del Señor Jesús. Señor, yo quiero ser un portavoz de tu palabra. Yo quiero trabajar en tu obra. Yo quiero ser, Señor, un instrumento que utilices para hablar. Toma mi mente y también mi corazón, y así en mi vida te puedas manifestar. Yo quiero ser, Señor, un instrumento que utilices para hablar. Toma mi mente y también mi corazón. Aleluya, con el alma, mi hermano, mi hermana. Señor, quiero servirte. Yo quiero trabajar. Quiero que tú me utilices según tu voluntad.